sientes que la cosa está empeorando en vez de ver lo que Dios puede estar obrando. Y eso tiene que ver con lo que Jesús le está advirtiendo, porque no vemos el panorama completo, sino estamos solo focalizando en ese hecho traumático, la pérdida del trabajo, la pérdida de una relación. Estamos allí y no estamos viendo lo que Dios puede usar y hacer a través de estas situaciones. ¿Usted ha escuchado o le ha pasado que a veces se burlan o hacen mofa de su fe y a veces uno porque es más cómodo como que calla y de pronto usted tiene la camisa de la cruz I believe y cuando empiezan a como que se las tapa y se las esconde como que no? Eso es el costo de la fe. No debes avergonzarte de nada de estas cosas. Muy bien, quiero saber si usted viene ya preparado para este momento importante que es el escuchar la palabra de Dios a través de este estudio del Evangelio de Juan que hemos venido haciendo. Ya hoy vamos a iniciar a partir del capítulo 16. ¿Recuerde usted? Debemos traer ese corazón dispuesto a escuchar y ser penetrados por la palabra de Dios y traer su Biblia, ya sea que sea la Biblia física, aquí este papel que se escuche mientras usted pasa las hojas, o su herramienta electrónica que le permite tener el contacto con la palabra de Dios. Así que hoy empezamos el capítulo 16 y quiero que antes de ir a la palabra pensemos un poco, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Por supuesto, vamos a pensar un poco sobre el tema de la fe que hemos venido tratando a lo largo de todos estos pasajes. Veíamos desde el capítulo 15, ¿no? Desde el 13, donde Jesús empieza a dar ese discurso de despedida a sus discípulos especialmente. Y vimos luego cómo hace esa ilustración de la vid verdadera, transmitiendo esa paz de Cristo también que nos va a dejar a pesar de su partida, y algo todavía mucho mejor, que no vamos a estar solos, sino que nos va a dejar el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, este capítulo 16, Él nos empieza a advertir algunas cosas y nos pone a reflexionar como introducción a este pasaje en que realmente uno de los mayores peligros que podemos nosotros tener en nuestra fe, en nuestro día a día, en nuestro caminar con Cristo, no es ni siquiera el sufrimiento en sí mismo. No, es más bien cuando este sufrimiento nos llega de manera inesperada, de golpe, cuando tú ni siquiera lo esperas, o cuando decimos, cuando ni siquiera lo vemos venir, ¿verdad? Y es que muchos han tropezado no solo porque el cristianismo piensen que es falso y por eso tropiezan, de ninguna manera, sino porque realmente son víctimas, podría decirse, entre comillas, de personas, incluso podría decirse bien intencionadas, que no le han dicho la verdad completa. Y esto justamente es una advertencia que Jesús está haciendo en este momento, la noche antes de ir a la cruz. ¿Cuál es esa advertencia antes de la cruz? Que el seguir a Cristo, el avanzar en el paso de la fe, de ninguna manera garantiza o promete comodidad, sino Cristo está hablando con la cruda verdad. Él está diciendo con un realismo perfecto, una verdad, pero también una presencia divina en este pasaje, lo que vamos a ver. Él dice, comenzando este pasaje, estas cosas le he dicho para que no tengan tropiezo. O sea, Él nos está advirtiendo aquí, y por eso quiero hacer esta introducción para que a lo largo de la lectura del pasaje pongamos ese énfasis en la advertencia que Él nos hace para que no vamos a caer o a tropezarnos en el camino de la fe, en nuestro cristianismo, ¿verdad? Y Jesús lo hace esto como una advertencia, ¿para qué?
No porque nos va a abandonar, sino para sostenernos en este caminar y en este tropiezo y en este dolor que seguro vamos a tener en nuestro camino. Así que, por favor, acompáñeme al capítulo 16, versículos 1 al 11, vamos a leer. Y este pasaje exploraremos 3 verdades que sostienen la fe cuando seguir a Cristo cuesta o nos duele. Por favor, dígame que está en el capítulo 16 con un amén y así yo voy a entender y vamos a leer juntos ese capítulo 16. Muy bien, entonces dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llegado a su corazón. La tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos reunirnos y escuchar tu palabra, por lo cual pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y la posibilidad de expresar y transmitir este mensaje, pero también de recibirlo de manera adecuada, Señor, para que exploremos a lo largo de este pasaje estas 3 verdades que sostienen nuestra fe, Señor, en medio de nuestro caminar y en nuestro proceso de santificación. Y nos sostienen porque sabemos que seguirte tiene un costo, pero que vale plenamente la pena asumirlo. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu sabiduría, tu poder en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, este pasaje es profundamente interesante y, como le dije, vamos a abordarlo a partir de 3 puntos. 3 puntos que se convierten realmente en verdades fundamentales, como lo indicaba, para sostenernos en el caminar de nuestra fe. El primer punto está en el versículo, los primeros 3 versículos de este pasaje del capítulo 16, y tiene que ver con el dolor real que nosotros vamos a experimentar por seguir a Cristo en este lado de la eternidad, es decir, en un mundo quebrantado por el pecado, en un mundo hostil, en un mundo de esa característica. El seguir a Cristo necesariamente nos va a generar dolor. Y ese es el primer punto, el dolor real de seguir a Cristo en medio de este mundo. En el versículo, los primeros versículos, Jesús comienza con una advertencia bastante clara, como lo mencionaba en la primera parte de la introducción de este mensaje. Dice que los expulsarán, ¿de dónde? De las sinagogas. Y esto no es un simple desacuerdo de que lo saco de mi casa porque no es como cuando usted vive en una casa rentada y porque no lava el baño, porque no tiene suficiente, lo expulso de la casa. Esto es mucho más allá
si pensamos en el contexto cultural, el expulsarlo de las sinagogas implicaba una exclusión pública, es decir, era un aislamiento social, religioso, por lo fundamental que eran las sinagogas donde se congregaban todos. Entonces realmente era mucho más allá de lo que parece, una exclusión pública total. Entonces la advertencia que hace Jesús, lo expulsarán de las sinagogas, es un rechazo que va efectivamente a tener los discípulos. Y él añade algo más en el pasaje. Si usted me sigue allí en el pasaje, dice algo todavía mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué dice? Vendrá la hora cuando cualquiera que los insulte o les diga que no les gusta algo de usted, no, ¿verdad? Que los mate. Pensará que rinde un servicio a Dios. Es decir, aquí ya no es ni siquiera una persecución política de maneras de pensar o de decisiones que se toman, sino es una persecución religiosa. Y él menciona además que la persecución religiosa se hace por personas que ellos creen que haciendo eso están haciendo ¿qué? Un beneficio a sus propias convicciones y creencias espirituales, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y lo que sucede es que van a resultar persiguiendo a los verdaderos seguidores de Dios. Y un ejemplo muy claro de esto es lo que nos relata Hechos capítulo 8 y 9, que es como el testimonio de Pablo o Saulo de Tarso, ¿verdad? Que él, bien apasionado por sus convicciones, persiguió fuertemente a los cristianos. Si usted recuerda, él estuvo presente en el primer mártir cristiano de Esteban, cuando lo llevan de piedras y él termina con esa. A veces yo pienso y digo, bueno, si mi vida termina de una manera así tan cruel como esa, me gustaría como tener la convicción de poder la convicción que tuvo Esteban en ese momento, ¿no? Señor, en mis manos entrego mi espíritu, ¿verdad? Qué convicción para mantenerse en medio de una situación tan difícil. Pero Pablo estaba en ese primer mártir, en esa situación presenciando, y Pablo protagonizó ese tipo de persecuciones a las que se refiere Jesús, porque esto va a ocurrir cuando ya Jesús se vaya. Pero en medio de esta situación, fíjense que Jesús no está suavizando el tono, ¿no? Es decir, si a uno le dieran el papel de anunciar un tipo de noticias, como que uno trataría como que ni siquiera duda en decirla, ¿no? Mejor yo como que no quiero dar malas noticias, no quiero, como que la suavizo, o es mejor que no avisarle tan pronto y que se entere cuando es de golpe. Pero mire que Jesús no hace eso. Jesús no está suavizando la realidad. Él está hablando con claridad, pero lo hace no porque sea cruel. Él lo está haciendo porque Él quiere anticiparse para proteger la fe de sus discípulos en ese momento. Y esa es la manera correcta de nosotros ser sinceros y lo que está haciendo Jesús. Hablar con la verdad para proteger la fe de sus discípulos porque sabe lo que van a atravesar. Por eso dice el pasaje, ¿para que qué? Para que no tengan tropiezo. Y si uno mira la etimología en el griego de la palabra tropiezo, o esta frase, tiene que decir que este tropiezo no es que usted está y sigue caminando. No, este tropiezo tiene que ver con abandonar la fe. Es mucho más de lo que usted puede creer. Por eso la advertencia es importante que la tengamos en cuenta. Jesús quiere evitar entonces que nuestra fe no sea muy ingenua o superficial y que ante el primer golpe o sufrimiento que no esperamos o no vemos venir, colapse. Y esto es profundamente pastoral lo que está haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque el pastor cuida sus ovejas, quiere el mejor beneficio para ellas. Y esto nos lleva a entender y a concluir que la fe
que nunca fue advertida del costo que implica seguir a Cristo, difícilmente va a perseverar cuando llegue ese momento de dificultad. Por eso, en esta iglesia procuramos, porque sabemos que no somos perfectos, pero nuestra intención es procurar predicar fielmente la palabra. Y ese es nuestro anhelo y deseo y lo que hacemos cada domingo acá. Porque la predicación fiel va a preparar para ese momento y no solo a entretener, como pareciera que algunos reuniones, algunas iglesias pareciera que se preparara solo para entretener a la gente y no para prepararla y crecer en su fe. Eso es lo que hace la predicación fiel. Las iglesias muchas veces prometen comodidad porque quieren, como si fuera un network marketing, no, vamos a reclutar prometiéndole tantas cosas que no son reales. Muchas veces las agrandamos, pero queremos reclutar. Entonces pareciera que por el ánimo de querer tener más seguidores o miembros en la iglesia, prometemos lo que no es. Y Jesús hace una advertencia contra eso, contra esas iglesias a veces, incluso cuando uno está evangelizando y quiere con mucho corazón convencer a otra persona y quiere prometerle lo que no es con ese ánimo. Esto produce creyentes frágiles cuando te prometen lo que no es, cuando le prometen venga al cristianismo que tu vida se va a resolver, tu matrimonio no va a tener ni un problema ni una pelea, las relaciones van a ser perfectas, todos te van a aceptar. Ese tipo de promesas o de comodidades que Jesús no ha advertido en su palabra son las que hacen que la fe sea frágil y se vulnere en esos momentos. Y permítame decirles algo con mucho cuidado y con mucho amor en Cristo. No todo rechazo necesariamente es señal de que tú estás equivocado. A veces seguir a Cristo, obedecerlo sin tener lugar a dudas, a veces y muchas, más veces, más probable que eso suceda, va a costar la aceptación, la comodidad e incluso las relaciones que están a tu alrededor van a ser afectadas por eso. Ese es uno de los costos de seguir a Cristo. Y permítame ser un poco más concreto y honesto para que usted tal vez visualice un poco mejor en su día a día ese costo de seguir a Cristo. ¿Por qué digo que costará aceptación? Porque tal vez antes de Cristo tenías un grupo y te reías de ciertas cosas y ya ahora en Cristo ya esos chistes de doble sentido, por ejemplo, ya no te van a causar risa y no te vas a reír porque antes incluso así no te causaran, te reías por estar dentro del grupo, ¿verdad? Y tener aceptación. Pero como Cristo, ahora en Cristo, como nueva persona que ya eres, no vas a celebrar ese tipo de cosas. O no vas a normalizar ciertos comportamientos que siempre han sido anormales y que hoy en día, en aras a libre expresión de la libertad, ¿verdad? La libre expresión del pensamiento, decimos que desde que no afecta al otro es normal. Y no voy a hablar mucho del tema porque no me gusta el tema, pero han escuchado tal vez esta semana algo que en otra época era impensable, ¿verdad? ¿Han escuchado de esto de los Terians ahora, no? Entonces, en aras de la libertad del pensamiento, que tiene lógico dentro de la doctrina donde esto se ha desarrollado, de la identidad, de cómo me autopercibo, como sea, eso era lógico que se siguiera degradando a ese sentido, pero entonces nosotros no podemos normalizar lo que el mundo intenta normalizar, a pesar de que ni siquiera en el sentido común esto tendría alguna lógica.
Tenemos que, por supuesto, más que poner el dedo en la llaga, tenemos que orar por esas personas porque necesitan, seguramente, por supuesto, lo que no hay es un tema de identidad y tenemos que acompañarlo y conocer a Cristo, porque lo que sí la Biblia nos ha mostrado, y pensando yo un poco en eso, y voy a cerrar ese paréntesis porque no quiero desviar mucha atención allí, pero lo que sí ha mostrado es que cuando una persona empieza a tener esa identidad, al principio yo dije, eso no creo que sea serio, pero parece que va a ser más serio de lo que es, de lo que en principio creí. Pero cuando ese comportamiento yo veía en la Biblia se tenía, era un comportamiento consecuente cuando estás lejos de Dios o cuando no tienes a Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y recordaba yo la historia del hijo pródigo, ¿usted recuerda? La parábola, que él llegó cuando se alejó tanto de su padre, de Dios, llegó a comportarse como ¿qué? Como un cerdo, ¿verdad? Como un animal. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Cuando el orgullo le subió a su cabeza y le hizo creer que el reino dependía de toda su fuerza y su fama, y terminó un tiempo como una bestia, precisamente comportándose, comiendo de vegetales y demás. Precisamente por eso, por alejarse de Dios y no vivir conforme a... Son personas en definitiva que se necesita, porque Terian viene de eso, de bestia, ¿verdad? Que tienen ese comportamiento diferente a la imagen que Dios nos ha creado. Y debemos como cristianos acompañarlos y darles a conocer la palabra para que puedan realmente tener la identidad que realmente deben tener y en la cual fueron creados. Cierro ese paréntesis allí del costo de, ahora volviendo al costo de seguir a Cristo en cuanto a la comodidad. Esto era en cuanto a no normalizar lo que no es normal, pero también en no silenciar cuando tu fe es ridiculizada. ¿Usted ha escuchado o le ha pasado que a veces se burlan o hacen mofa de su fe y a veces uno porque es más cómodo como que calla y de pronto usted tiene la camisa de la cruz I believe y cuando empiezan como que se las tapa y se las esconde como que no. Eso es el costo de la fe. No debes avergonzarte de nada de estas cosas. Pero también, siendo más específico y personal, cuando esto te cuesta comodidad, la fe implica seguir a Cristo, incomodarte, salir de tu zona de confort, ¿verdad? Porque dime si no cuesta levantarse más temprano a tener ese tiempo devocional con Cristo, levantarse a orar y leer la Biblia. ¿Cuántos no quisieran, o no sé si de pronto soy el único holgazán, que a mí sí me daría ganas quedarme una hora más durmiendo y no levantarme más temprano, ¿verdad? A mí me cuesta mucho eso, pero ese es el costo porque nos toca incomodarnos. No es cómodo, por supuesto, eso. El servir cuando estás cansado, toda la semana venimos trabajando, que un trabajo desgastante tal vez, y el domingo con una lluvia que le diría a uno quédate en casa viendo tal vez haciendo tranquilo otra cosa. No, estás cansado, pero sin embargo la comodidad no es tu principio de vida y porque sabes a dónde vas y vienes a servir. O qué tal cuando estás dando generosamente en la iglesia, ofrendando o con cualquier otra cosa, pero tu situación económica está apretada. Dígame si a usted no le pasa, si solo a mí, como que uno dice, uy, no, mejor voy a ahorrar y no voy a dar. No, hay que incomodarnos también. Eso es parte de la fe. Eso es parte de la fe y el costo de seguir a Cristo. Y es que, hermanos, el punto aquí es que la obediencia muy rara vez es la opción más cómoda en un momento dado. Obedecer nos cuesta porque queremos hacer nuestra voluntad casi siempre, ¿verdad? Y por eso nos cuesta rendirnos ante Dios y vivir plenamente a su voluntad. Hermanos, todo esto y Jesús ya lo había dicho en los siguientes términos sobre este costo. En Juan 15:18, él dijo, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. O sea, esto no es, Jesús no está hablando de algo que van a hacer ustedes y que él no vivió, ¿verdad? Y Pablo lo está confirmando, el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo. Segunda Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos queremos vivir como en Cristo Jesús, amén, decimos, ¿verdad? Sí.
¿qué dice Pablo? Sufrirán persecución. Ahí ya como que empiezan a bajarse las manos. Si este primer punto, el texto nos da un movimiento del dolor, porque eso es lo que está hablando este primer punto, y quiero que vayamos al segundo. Este primer punto tiene que ver con ese dolor, lo que nos cuesta seguir a Cristo, y es la advertencia que Cristo está haciendo. Y ese dolor viene de afuera, de la presión, la persecución, la incomodidad, las ganas de todo lo que viene ahí del mundo, de la parte exterior. Y ahora pasemos al segundo punto, los versículos 4 al 6, que tiene que ver ahora con ese dolor que nace de adentro. ¿Cómo así, pastor? Mire, el versículo 4 al 6. Jesús está observando algo más profundo, y es esa tristeza que ellos, los discípulos, empiezan a tener cuando Jesús dice que se va. Y dice esa tristeza que no tiene un panorama completo, esa tristeza que no ve el plan de Dios. A pesar de que Jesús le está hablando, dice ellos sienten una tristeza. Dice el texto dice, la tristeza ha llenado su corazón, ¿verdad? Ellos no estaban ahí pensando en la redención que Cristo iba a realizar unos días después, unas horas más adelante, ¿verdad? En la cruz. Ellos estaban pensando en la pérdida. Su enfoque estaba en que iban a extrañar a Jesús, no en la redención de lo que iba a hacer. Y Jesús no los reprende a ellos por estar tristes. Miren cómo reacciona Jesús ante esa tristeza. Pero lo que sí hace es que les hace ver que esa tristeza que ellos están teniendo, aunque legítima, porque es obvio que los va a extrañar después de 3 años del ministerio que estuvo con Jesús, los discípulos, aunque es legítima, es incompleta, es imparcial, no tiene el panorama completo. Y es que, hermanos, muchas veces, aunque nosotros podemos estar sufriendo y teniendo alguna tristeza que sea legítima, porque es legítima que esté triste en una situación determinada, pero esto, aunque legítima, puede llegar a nublar nuestra comprensión panorámica del Evangelio y del plan de redención de Dios. Porque a veces nos quedamos ahí enfocados en esa tristeza y perdemos la perspectiva, y es lo que Cristo está haciendo con los discípulos ante esta tristeza que manifiesta en este versículo. Y lo digo con cuidado, con mucho cuidado y amor, porque yo también he tenido momentos en los que Dios estaba haciendo cosas, o hacía cosas y las hizo y sigue haciendo, pero que no era lo que yo esperaba. No esperaba que lo hiciera así. Y ustedes saben que cuando Dios quita algo, ya sea una etapa, un trabajo, por muy doloroso que sea, años en una compañía, o una relación, cuando quita personas, comodidad, como lo hablamos en un principio, cuando vivimos ese tipo de experiencias muy dolorosas para cada situación, porque no debemos minimizar cada situación que vive cada persona. Pero nuestra naturaleza es empezar a pensar que todo está empeorando. Usted cuando normalmente vive o experimenta estas situaciones, usted no va a pensar esto es para el bien. No. Después puede tal vez, pero la naturaleza a nosotros nos lleva a decir, no, perdí un trabajo después de 5 años, no, la cosa se puso fea, esto no es para bien. Sientes que la cosa está empeorando en vez de ver lo que Dios puede estar obrando. Y eso tiene que ver con lo que Jesús le está advirtiendo, porque no vemos el panorama completo, sino estamos solo focalizando en ese hecho traumático, la pérdida del trabajo, la pérdida de una relación. Estamos allí y no estamos viendo lo que Dios puede usar y hacer a través de estas situaciones. No podemos ver lo que Dios está haciendo, y es que Él está, lo cantábamos ahora, ¿cierto? Que la bondad de Dios, su fidelidad, y porque Él obra, aunque no lo veamos,
Él obra y su bondad, como lo dice el Salmo, nos persigue, nos está persiguiendo en todo momento, incluso en esas situaciones más difíciles que podemos experimentar. Mira, me gusta el pasaje, y si quiere acompáñeme allí a 1 Corintios 13:12. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Pablo lo dice de esta manera, que ahora vemos por espejo de manera tenue, ¿no? Es el panorama que se ve en ese Primera de Corintios, y lo voy a leer la NTV, dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego vemos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y no voy a profundizar mucho en esto, pero los filósofos en la Sócrates, Aristóteles, hablaban sobre ese tipo de la visión parcial que tenemos nosotros en este lado de la eternidad. Pero como cristianos, esta verdad es clara, lo está diciendo Jesús, todavía es más importante para nosotros. Jesús, y Pablo lo está afirmando a través de este pasaje que lo mencionábamos. Entonces, sabemos que nuestra perspectiva en este lado de la eternidad va a ser incompleta, pero la de Dios sí tiene todo el panorama completo, así que por eso es que nosotros ponemos nuestra confianza en Él, absolutamente, porque Él tiene el panorama completo, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que hay algo que nos complica un poco la situación, y es que el malestar de nosotros no es ni siquiera que nosotros quisiéramos saber el panorama completo, es que muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas. Usted le ha pasado ahorita, pero ¿por qué a mí? Por ejemplo, en un despido, ¿por qué me despidieron a mí y no al otro que tenía menos tiempo? O por qué, no sé, empezamos a buscar explicaciones, como si el entender me ayudara a sanar. Uno cree mentalmente eso, ¿no? Que si yo entiendo una lógica, una causa-consecuencia, eso me va a ayudar a sanar mejor o a aceptar mejor esa situación. Y no es así. Muchas veces Dios no explica todo de manera inmediata, o muchas veces ni siquiera hay cosas que no vamos a entender, solo le preguntaremos allá cuando estemos frente a frente con Él y podemos tal vez entender muchas más las cosas. No sé si usted, como yo, tiene algunas preguntas, muchas preguntas ahí pendientes, anotadas en su blog, para hacerle a Dios de por qué esto pasó, por qué esto no. Lo que sí debemos confiar es que Dios actúa siempre con propósito. Él no deja las cosas al azar. Todo tiene un sentido y el plan de Él es perfecto. Amén. Entonces, en este segundo punto, como les decía, lo importante es tener tristeza. No es que sea pecado y sea malo. Eso no está diciendo Jesús. Lo malo es llegar a perder la esperanza. Eso sí es por causa de esa situación. Por eso Jesús no está respondiendo con reprensión aquí. Lo que Jesús está haciendo con sus discípulos es tomar esa tristeza legítima y reorientarla para que pueda usarla de la mejor manera en un crecimiento en su fe, para prepararlos para lo que vienen. Porque ustedes saben que Él les vino a todos los discípulos después de eso, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante y quiero que ustedes, que todos lo tengamos presente, porque este texto a quien le está hablando es el primero que le ha tratado el corazón. Y es la memoria. En medio de la prueba, en cualquiera que nosotros podamos tener, el tener en memoria la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es lo que nos va a sostener en medio de la prueba. Su palabra.
es decir, la Biblia. Por eso qué tan importante es que nosotros semanalmente, por eso insistimos, un versículo, que leamos diariamente la Biblia, porque eso en un momento de la prueba nosotros podemos tomar y nos va a sostener también allí el memorizar la palabra. Dice esto, por eso Pablo dice que la fe entra, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Cristo. Por eso es importante este tipo de práctica, para que nos ayude en el crecimiento y en el fortalecimiento, porque eso va a ser una ancla en la fe en el momento más necesario, la palabra que nosotros almacenemos. Y resulta que en esas situaciones, para terminar este punto 2, si tú no estás preparado de esta manera ante esas situaciones que sí o sí vas a tener, puedes ser víctima de lo que el dolor ocasiona generalmente en las personas, porque el dolor puede hacer o acercarte más a Dios o endurecer tu corazón y alejarte más. Eso puede hacer el dolor, y usted tal vez lo ha conocido en muchas personas, o usted ha sido tal vez testigo de eso, que ha pasado, y el dolor o lo endurece o lo acerca más a Dios. Y es que eso hace el dolor también. ¿Qué hace el dolor? Lo que hace el dolor es poner al descubierto tu teología real. Es decir, tú puedes saber mucha Biblia, conocer mucha teología y doctrina, pero el dolor va a revelar cuál es tu verdadera teología. ¿Me entiende por qué? Porque allí va a estar cimentado qué es en lo que crees, en qué estás sostenido, cuáles tus convicciones. En el momento del quiebre, lo que creías de Dios, eso que crees, que dices a viva voz de Dios, en el momento del quiebre, ahí va a ser lo único que te va a sostener. Ahora quiero que vayamos al tercer y último punto. Y el texto nos está hablando. El primero, les dije, el dolor de seguir a Cristo. El segundo, la tristeza que se ocasiona por un panorama imperfecto, incompleto. Y el tercer movimiento que hace el texto aquí, en el tercer punto, es la consolación profunda del Espíritu Santo. Esas son las buenas noticias ahora. Después del dolor natural externo, de la tristeza interna que podemos tener, viene el Espíritu Santo, el Consolador. Porque ante la partida de Jesús, porque había algo que era difícil de entender, la partida de Jesús. Versículos 7 al 11 dice, les conviene que yo me vaya, dice Jesús, ¿verdad? Esto humanamente suena ilógico, no tiene sentido. ¿Cómo así que me conviene que yo me vaya? ¿Cómo puede esto resultar mejor? Dice porque al tener el panorama completo, entendemos que la obra de Cristo no termina ahí en la cruz. Como pareciera para el mundo, Cristo fue derrotado. En ese momento pensaban que fue derrotado en la cruz, se acabó. Era un impostor, un falso Mesías, lo derrotamos y ahí quedó. Pero la obra de Cristo, cuando ya la reconocemos como la redención, lo que hizo, que murió por nosotros y por medio de ese sacrificio podemos ser salvos, no termina ahí, continúa con la obra del Espíritu Santo, es lo que está diciendo Cristo allí. Así que, al verlo de esa manera, entendemos que ya le encontramos sentido a la ida de Jesús. Ya encontramos sentido porque Él no se ausenta para dejarnos solo. ¿Cómo así que no se ausenta para dejarnos solos? Si se va, pues va a estar ausente, ¿verdad? Pero no vamos a estar solos, porque lo hace con un propósito. Nos está enviando al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso Juan 14, 18, lo vimos hace unas semanas. Dice Jesús, no los dejaré huérfanos, no nos dejará solos. Pero ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Y es lo que quiero terminar en este tercer punto. ¿Qué hará el Espíritu Santo según este pasaje?
Y hago otro paréntesis. Este pasaje, entre otras cosas, es plenamente, profundamente trinitario. Ustedes ven justamente cómo actúan las tres personas, esa misma esencia de Dios, el Padre, Jesús cuando va al Padre, y el Consolador, el Espíritu Santo que permanece con nosotros hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Qué hará el Espíritu según el pasaje? Dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Él no viene solo a informar cosas, sino Él viene a convencer. Hermano, esto creo que nos puede llegar a quitar cierta carga pesada que podemos tener cuando evangelizamos. No sé si a usted le pasa, a mí me pasaba mucho que cuando iba a evangelizar a nuestra familia, al principio cuando usted recién se convierte, ¿verdad? Usted recién se convierte y usted tiene el afán de quiero que mi papá, mi hermano, mis tíos, todos, empieza usted enérgico, ¿verdad? Y tiene ese peso y si no responden como usted cree o espera, se entristece, se va como que golpeado, ¿verdad? Esa carga no la debes tener porque el que convence no eres tú por tu buena retórica, porque uno se empieza a evaluar, ¿será es que no lo dije bien? Porque, es que yo, como estoy empezando, yo bajé el arca a Noé, a Jonás y subí al Sinaí bueno, intercambié cualquier cosa ilógica y por eso de pronto fallé. No, la palabra dice que el que convence es el Espíritu Santo. No eres tú, tú eres un testigo y de lo que recibiste vas a transmitir, pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado, dice acá. Y eso es lo que quiero, Él es el que penetra. Por eso recuerda cuando dice la palabra, que es la palabra de Dios la que va a penetrar, esa espada de doble filo que penetra nuestra alma y nuestro espíritu. Y es la palabra de Dios, ese mismo Espíritu Santo quien hace el trabajo. Pero quiero que rápidamente pasemos por esas tres cosas que el final del pasaje menciona que hace el Espíritu, ¿verdad? Le dije que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, primero de pecado. ¿Pecado por qué? Ahí mismo dice el pasaje, porque no creen en mí. No creen en mí. A lo largo del estudio de Juan que hemos realizado, podemos nosotros tal vez concluir que el pecado más grande, el pecado fundamental, no es uno de conducta u omisión, o un moralismo excelso, ¿verdad? Sino el pecado fundamental es rechazar a Cristo. Lo hemos visto, el que no cree en mí, la incredulidad es lo que los ha condenado. El rechazar a Cristo, dice Juan 3:18, el que no cree ya ha sido juzgado. Y aquí entendemos algo muy clave, y es que nadie viene a Cristo solo por argumentos, sino viene porque el Espíritu Santo le abre los ojos. Ya no eres ciego espiritualmente, pero ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Si hoy alguien está aquí sintiendo esa convicción, eso no es presión humana que yo estoy ejerciendo porque grite más o me pare o me mueva. Eso es obra del Espíritu Santo, es obra divina. Lo mismo cuando tú evangelizas. El segundo punto de justicia, va a comenzar el mundo de justicia, dice porque voy al Padre. Este segundo punto a mí me costó un poco, o cuesta normalmente entender un poco más. ¿Cómo así de justicia? Porque voy al Padre. ¿A usted cómo así? El mundo declaró culpable a Jesús en la cruz, como les dije. Los judíos le dijeron, tú no eres el Mesías, tú eres un falso Mesías y por eso te crucificamos. Y la cruz, para el mundo, fue la derrota de Cristo. Y por eso los discípulos al principio, incluso a pesar de que Cristo les había dicho lo que iba a pasar, se confundieron, se sintieron miedo y se encerraron y se ocultaron. Pero porque voy al Padre es porque el Padre mismo no solo lo resucitó, sino que lo exaltó, lo subió, lo llevó al cielo y le dio honra colocándolo a su diestra.
De esa manera, ¿qué está haciendo Él? Está diciendo, el mundo está equivocado, porque sí, efectivamente es quien dijo que era, es mi hijo, y no solo lo resucitó, sino que lo exaltó a lo sumo. El Padre lo declaró justo al resucitarlo y exaltarlo. Y es lo que dice Romanos 1:4, ¿verdad? La ascensión es el veredicto del cielo, justamente. Es lo que está diciendo, que el mundo se equivocó y por eso hizo justo a Cristo, exaltándolo y colocándolo en su diestra. Y esto nos llega también al sentido de entender que no es nuestra justicia la que nos hace salvos, no es nuestro propio mérito, que es lo que en la saciedad hemos predicado desde este altar, sino que la justicia que podemos tener ante Dios solo y únicamente podemos tenerla a través de Cristo Jesús, de esa obra que Él ha realizado, y por eso Él, el Espíritu Santo, se refiere a esa justicia. Y finalmente, el juicio es el tercer punto. Y el juicio dice: el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En la cruz, lo que parecía derrota para el mundo de Cristo, realmente fue el inicio de una victoria irreversible. Ahí en la cruz, cuando Cristo dice, quiero que acompáñeme a Colosenses 2:15, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente. ¿Cómo? Con su victoria sobre ellos en la cruz. Mire, el mal sigue activo, pero ya no es soberano. Tal vez el enemigo pueda seguir rugiendo, pero ya está condenado. Hermanos, si este pasaje de Colosenses tiene relación tal vez con lo que Pablo estaba refiriéndose en Efesios, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Contra principados. Pero aunque siguen oprimiéndonos, tal vez en cierto momento ya han sido derrotados, porque en la cruz, cuando Cristo dijo, ya ha sido cumplido, tetelestai, ya todo ha sido consumado, el veredicto fue dado, la victoria fue declarada para Cristo. Solo por eso nosotros, al vivir este sufrimiento, no estamos perdiendo. O sea, el creyente no sufre o no pierde, sufre pero no pierde, porque la victoria ya fue declarada en la cruz a través de Cristo. Así que quiero que vayamos concluyendo, recogiendo estas tres verdades importantes dentro de este pasaje. Definitivamente una es que seguir a Cristo en un mundo tan hostil como el que vivimos, por supuesto que va a doler, y es que Jesús nunca ha prometido comodidad, como lo acabamos de ver. Él nos prometió que su fidelidad en medio de la prueba, eso sí lo prometió Jesús. Y tal vez muchos de ustedes saben esto no por teoría propia, sino por experiencia misma, porque han experimentado ese dolor a lo largo de su caminar a lo lado de esta eternidad, del lado de esta eternidad. Así que hoy es un buen día para entender y llevarnos en nuestro corazón, pero en nuestra convicción también, que aunque en medio de que podamos experimentar rechazo, presión o momentos de tristeza que parecen nublar nuestra esperanza por completo, este pasaje nos deja algo muy claro, y es lo que es mi gol para poder llevarnos, y que a mí me lo resaltó mucho, y es que no estamos solos. Cuando el mundo empieza a rechazarte, recuerda que el Espíritu Santo te consuela. Cuando estés en medio de la prueba, recuerda que el Espíritu Santo te sostiene allí en medio de la prueba.
Y cuando la verdad sea atacada y el enemigo quiera atacar tu mente en medio de una circunstancia dolorosa o de tristeza, recuerda que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida. Nuestra seguridad, hermanos, no descansa en nuestra fortaleza o qué tan fuerte somos, porque a lo largo de la vida, tal vez jóvenes, sentimos más fuerza y cuando pasan los años somos más expuestos y nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Y por eso Pablo dice en el 2 de Corintios, ¿no? Y me gusta ese pasaje, 2 de Corintios 4:8, ¿verdad? Y él lo menciona que somos como vasos frágiles donde el Espíritu Santo, la luz, el poder de Dios mora sobre nosotros y al ser vasos frágiles podemos darle plena gloria a Cristo a través de las situaciones que experimentamos. Así que quiero terminar con la referencia que hace Jesús al final, que dice en Juan 16:33, Jesús nos lo advierte, dice, en este mundo ustedes van a experimentar aflicciones, tristezas, tribulaciones. Pero ¿qué dice después? Pero ánimo, Él venció al mundo. Ahí en la cruz venció al mundo. Y esa es nuestra esperanza fortalecida para nosotros en medio de la prueba, poder, aunque caminar con lágrimas a veces, no caminemos sin esperanza. Porque la esperanza de nosotros está puesta allí, en esa certeza que nos ha dado Cristo a través de su obra, y el Espíritu Santo nos mantiene recordando con su verdad al morar en cada uno de nosotros. Así que si hoy seguir a Cristo te está doliendo, recuerda que no estás solo, no has estado solo y nunca estarás solo. Acompáñenme a orar. Señor, gracias Padre bueno, gracias por permitirnos escuchar este mensaje el día de hoy. Gracias por que nos recuerda, Señor, que aunque seguirte duele, Señor, nos has recordado que estás siempre con nosotros, que no estamos solos, que no nos has abandonado, Señor. Que así como le recuerdas a tus discípulos en el momento llenos de tristeza ante tu partida, tú no estás ausente, no nos has abandonado, nos has enviado a tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, quien nos guía a la verdad, nos da discernimiento, nos fortalece en medio de la prueba. Señor, te pido por cada uno de los corazones que han escuchado este mensaje para que puedan ser alimentados, fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo y puedan recordar ahora y sobre todo en medio de cada prueba que de seguro vamos a experimentar a lo largo de esta vida, estas verdades que nos permitan tener una fe fortalecida, anclada en ti, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos memorizando cada vez más tu palabra, porque ellas son las que nos pueden dar esa ancla suficiente y salir avantes a través del poder de tu Espíritu Santo en cada una de las pruebas, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Rey. En el nombre de Jesús. Amén.